Buenas noches a cada uno de los que se han conectado. La Iglesia Faith International les da la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, esperando que hayan pasado una excelente semana. Amén. Esperemos que en la noche de hoy abran sus corazones para recibir el maná que viene del cielo y así ponerlo en práctica. Compártanlo con sus familiares, sus compañeros y todos sus vecinos. Dios les bendiga a cada uno y bienvenidos sean. Amén. Vamos a escuchar una porción de la palabra por nuestra hermanita Brittany. Amén. Amén. Vamos a leer 1 Corintios del 1 al 10. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habéis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Dios le bendiga. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios por esas Amén. palabras. Gracias, hermanita Brittany. Todos los cristianos son dedicados y consagrados a Cristo por el bautismo. Amén. Sed unánimes en las grandes cosas de la religión, donde no hay unidad de sentimiento, que haya al menos unión del afecto. Todos debemos de estar unidos en una misma dirección. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor Jesús, nos presentamos ante ti en esta ocasión, dándote las gracias por la oportunidad que nos regalas de estar un día más en tu presencia y en este lugar juntos a los hermanos de la fe. Te pedimos que nos acompañes en estos momentos y denos la sabiduría para poder entender el mensaje que nos tienes preparado. Manda tus ángeles alrededor de cada uno de nosotros y que estamos conectados en esta hora y los que están por conectarse. Te pedimos, Espíritu Santo, que limpies los aires y permítenos disfrutar de este tiempo. Bendice, Padre, al instrumento que has de utilizar con el mensaje del día de hoy. Ponga vallado de protección alrededor de él y de todos nosotros que estemos dispuestos a escuchar, Señor, ese mensaje que tienes para nosotros. Te pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que seas tú el que nos guíes y nos tengas en esta dirección. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Escuchemos entonces con alegría una alabanza que nos va a presentar el hermano Grady.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Permíteme, Jesús de Nazaret, refugiarme en tus heridas. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor Jesús. El acuerdo con las cosas grandes debiera hacer menguar las divisiones sobre los menores. Habrá unión perfecta en el cielo mientras más nos acerquemos a ella en la tierra, más cerca llegaremos a la perfección. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Bienvenido nuevamente a todos aquellos que se acaban de conectar y los que ya estaban conectados. Les damos la cordial bienvenida. Vamos entonces a dejarnos con el mensaje que el Señor nos tiene preparado para esta noche. Dios les bendiga. Amén. Buenas noches. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Bendiciones. Estamos en la presencia del Señor, ¿verdad? Nuevamente otro sábado. Qué bonito, qué alegre, ¿verdad? Amén. Es muy bueno estar en la presencia del Señor. Les saluda la Iglesia Faith International. Gracias por conectarse. Gracias por estar con nosotros todos los sábados. Es muy bonito verlos a cada ustedes conectados en esta hora, ¿verdad? Vamos a orar para que el Espíritu Santo sea el que tome el control de todo lo que queremos hacer en este culto. ¿Verdad que sí? Sí. Amantísimo Padre Celestial, oh Padre de la Gloria. Padre, nuevamente nos presentamos a ti, Señor, como todo sábado, Señor, entregándote mi corazón, Señor, mi voz, Señor, todo mi cuerpo, mi espíritu es tuyo, Señor. Oh Espíritu Santo, tú tomas el control, Señor, en el nombre de Jesús. Que sean tus palabras, Señor, que tú quieres dirigirse a tu pueblo, Padre, y no sea invento mío, Padre Santo. Padre, yo mengo, Señor, como hombre, Padre, para que tu Espíritu Santo tome el control, Señor, y haga, Señor, de mí su voluntad, Padre Santo. Padre, abre los corazones, Señor, para que esta palabra, Señor, que viene del cielo, que viene de parte tuya, Señor, entra en el corazón de cada oyente, cada persona, Señor, que está conectado, a los vecinos, a los que están alrededor, Señor, a todos aquellos, Señor, que están escuchando tu preciosa palabra. Abren el corazón, Señor, para recibir, Señor, ese maná fresco que viene de ti, Señor, que viene de parte tuya, Padre Santo. Prepara los corazones, Espíritu Santo. Paseate en cada hogar, Señor, en el nombre de Jesús, tomando control, Señor, limpiando, Padre, todo lo que está mal puesto, Padre Santo, para que tú puedas estar, Señor, en ese hogar, Señor, en ese corazón, Señor, tomando el control de todo, Padre Santo. Abre los oídos, Padre, para que puedan escuchar tu voz, Señor. Te damos las gracias, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Gracias nuevamente por conectarse, ¿verdad? El título del mensaje que me dio el Señor esta mañana ¿es posible que Dios nos hable? ¿Ustedes creen que es posible que el Señor nos puede hablar? Gloria a Dios. Pues van a ver a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, que sí, Dios nos puede hablar. Amén. Y Dios nos habla, se conecta con nosotros en diferentes formas. Por eso es importante prestarle oído, ¿verdad? Que todo tu ser está atento a escuchar la voz de Dios. Porque a cada uno Dios habla de una manera distinta, diferente. Tenemos que estar claro en eso, ¿verdad? Dice, Dios conversaba con Adán en el primer jardín del Edén. Dios hablaba con Adán, ¿verdad? Le dijo a Noé que construyera un arca. Dios habló con Noé, ¿verdad? Le habló a Moisés por medio de una zarza. Diferente forma, por medio de una zarza, un arbusto ardiendo, Dios le habló, ¿verdad? Le prometió a Abraham un hijo, hablándole, y se le dio. Pablo escuchó la voz camino a Damasco, ¿verdad? Pero Dios todavía nos habla hoy, es la pregunta. ¿Dios nos habla hoy? Si es así, ¿cómo nos habla el Señor? ¿Cómo? ¿Cuándo
¿Y dónde nos habla Dios? A menudo, cuando las personas hacen estas preguntas, están hablando de una voz audible. Y Dios puede hacer eso, claro que sí. Puede hablar contigo de esa forma. Él puede hacer lo que quiera porque Él es Dios. ¿Verdad que sí? Él es Dios. Dirás entonces, ¿por qué no puedo escuchar a Dios hablarme audiblemente a mí? ¿Por qué? No puedo responder preguntas que la Biblia no me aclara, no sé. Y la forma en que Dios trabaja es una de esas preguntas, yo no sé. Creo que es escuchar a Dios hablar puede significar cosas diferentes para diferentes personas. Dios habla de diferentes formas a cada persona. Para algunos puede decir, necesito respuestas para mi vida o estas crisis en particular. Otro puede decir, le he pedido a Dios por mi hijo, pero él nunca me responde. Hay muchas personas que están haciendo oración, pero quiere que Dios le responde inmediatamente. Dios no actúa de esa manera. Es en el tiempo de Dios que Él toma la decisión. No es la decisión de nosotros que yo oro hoy y mañana quiero respuesta. Dios no funciona así. En algunas veces la respuesta es inmediata, pero en otras veces Él demora un poquito porque Él sabe la razón por la cual Él demora. Él toma el control. Nosotros no tenemos el control de eso. Dios nos trata a cada uno de nosotros como hijos únicos. No todos somos iguales ante ojos de Dios. Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros somos cristianos idénticos. Por eso Dios nos habla de la misma manera a todos nosotros. Sin embargo, aquí hay 8 formas en que Dios a menudo se comunica con nosotros. Yo les voy a dar 8 tips. No quiere decir que solamente son 8. Hay diferentes formas, pero por lo menos para que tengan la idea de cómo Dios habla con nosotros. 8 maneras en que Dios nos habla hoy. 1, primero, a través de su palabra en general. A través de su palabra Dios habla con nosotros. Cada vez que tú abres esa Biblia, es Dios hablando contigo. Si te metes en oración y le pides a Dios que te ilumine la mente, que tú quieres una comunión con Él, Dios a través de la palabra te va a hablar. Usted dirá, pastor, ¿cómo es eso? Entonces vamos a buscar en el libro de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y vamos a ver cómo hace el Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 6. Dice, toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios. La escritura es el Espíritu Santo de Dios. Dice que toda la escritura es inspirado por Dios. Su palabra a veces nos da una advertencia, una palabra de aliento o una lección para la vida. Es su historia, escrita con amor como la guía de Dios para la vida de nosotros. Para que el hombre de Dios esté completamente equipado para toda buena obra. Eso es parte de lo que es la escritura. Eso significa que Dios está susurrando y algunas veces gritando a través de su palabra, dándonos instrucciones y principios para la vida eterna. Al interpretar las escrituras mediante otras escrituras, evitamos la falsa lógica y las malas interpretaciones que se introducen en nuestro mundo espiritual, porque hay otras escrituras que no van acorde a lo que Dios quiere decir.
Hay que tener mucho cuidado. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios, porque hay muchas personas que vienen con palabras dizque de parte de Dios. Pero si tú no estás preparado para saber si es verdad, fácilmente te pueden engañar. Por eso es importante leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, unirte en oración con Dios. Amén. Para que Dios te libere la mente, te dé la sabiduría, la inteligencia, el discernimiento para saber cuándo es verdad y cuándo no es verdad. Amén. Tenemos que estar con Dios. Si alguien nos dice, por ejemplo, Dios me dijo que fuera a matar a mi vecino, ¿tú vas a creer eso? ¿Le creerías? Eso no es de parte de Dios, jamás. Por supuesto que no. Dios nunca viola su propia palabra o principios. Esa voz no le pertenece a Dios. Hay que tener mucho cuidado. Por eso es bueno que Dios nos dé el oído espiritual para que podamos escuchar su palabra y saber cuándo es de parte de Dios y cuándo no. Hay muchas personas que están diciendo, oye, Dios me dijo esto. Dios me dijo esto que te dijera. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Hay mucho fanatismo. Amén. No todo, dice el Señor, probad los espíritus si es de parte de Dios. Hay que tener mucho cuidado con eso. A menudo tenemos preguntas para Dios, tales como, vamos a ver, una pregunta: ¿necesitamos ayuda para criar a nuestros hijos? Dios nos enseña sobre eso en su palabra de Dios. En la Biblia Dios te dice cómo criar al hijo, especialmente en los proverbios. Otra pregunta: ¿tenemos dificultades en nuestro matrimonio? Claro que sí. Dios habló de eso también en la Biblia, sobre el matrimonio, cómo el esposo debe tratar a su esposa, cómo la esposa debe tratar a su esposo, cómo el hijo debe compartir con el padre. Eso está en la palabra de Dios. Amén. ¿Hay momentos en que tenemos miedo? Sí, claro que sí. Escuche, las palabras de Jesús a sus discípulos mientras temían por su vida una noche de tormenta. Los discípulos estaban en peligro en el mar. Vamos a escuchar en Lucas capítulo 8, versículo 23 al 25. Vamos a ver esa escena en que los discípulos estaban en peligro. Lucas 8, versículo 23 al 25. Dice así: pero mientras navegaba, él se durmió, el Señor se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban, ¿verdad? Verso 24. Vinieron a él y le despertaron, diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Dios le habló a las olas y al viento. 25. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Es lo que pregunto yo ahora. ¿Dónde está la fe cuando estamos en situaciones difíciles? ¿Dónde está la fe cuando estamos sin trabajo, cuando estamos enfermos, cuando estamos en tantas cosas que está sucediendo ahorita mismo? ¿Dónde está la fe? Cualquiera puede decir yo tengo fe cuando no está pasando nada en su vida. Cualquiera lo puede hacer. Pero la fe se demuestra cuando realmente estamos en situaciones difíciles. Ahí es donde tenemos que activar la fe. Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? Gloria a Dios. Se hacían preguntas: ¿quién es ese Señor? Después que ellos han caminado con Jesús, estaban con él, todavía no sabían realmente quién era Jesús. Y así hay muchos de nosotros todavía, incluso en la iglesia, que realmente no
conocemos a Jesús. Es la verdad. Decimos que lo tenemos al lado, pero no lo conocemos. Cuando leí ese versículo fue como si Dios también me estuviera hablando personalmente a mí. Increíble. ¿Cómo es posible que no conocemos a Jesús? Hay personas que están 8, 9, 10 años en la iglesia, orando, clamando, pero no conocen realmente a Jesús. Cuando tú llegas a conocer a Jesús, que tú llegas a tener una intimidad con Jesús realmente como debe ser, entonces tu vida va a ser diferente. Tus pensamientos van a cambiar. Tu forma de ser va a cambiar. Todo va a girar alrededor de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esa es la forma correcta. Amén. El Nuevo Testamento fue el cumplimiento del plan especial de Dios. Es el Evangelio, las buenas nuevas de Jesús. Vamos a ver en Hebreo, el libro de Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Del versículo 1 al 2. Dice, en el pasado Dios habló a nuestros antepasados a través de los profetas en muchas ocasiones y de diversas maneras. Eso fue en el pasado. Él habló a los profetas de diferentes maneras. Pero en estos últimos días, en estos tiempos, nos ha hablado por medio de Jesucristo, de su Hijo, a quien designó heredero de todas las cosas y por medio de cual hizo el universo. Anteriormente le hablaba a los profetas, pero en estos tiempos, a través de su Hijo, a través de Jesucristo nuestro Señor, Él nos está hablando. Lo que pasa es que estamos tan ocupados en este mundo, tan ocupados en nuestro trabajo, en tantas cosas, que no prestamos atención cuando Dios nos está hablando. Dios todos los días nos habla de diferentes formas. Amén. Pero nosotros estamos tan azareados en nuestras cosas, tan preocupados por nuestras cosas, que no escuchamos la voz de Dios. Pero Dios habla. Todos los días Él nos comunica. Él nos habla. Es un Dios, no es un Dios mudo. Es un Dios que quiere hablar con sus hijos. Él dice, heme aquí estoy. Vamos a sentarnos a conversar. A través de la palabra de Jesús en las Escrituras, podemos escuchar el corazón y la voz de Dios a través de la Escritura y saber cómo es Dios realmente. Estas palabras no fueron escritas para unos pocos individuos, unos selectos, no, que podían saltar a través del Espíritu Santo. Porque Dios amó tanto al mundo, amó al mundo, ¿verdad? A todos nosotros. Alguien en África, en Alemania, en China, en Alabama, puede escuchar la voz de Dios. Él puede escuchar la voz de Dios. Él puede escuchar. No solamente aquí. Dios está en todo lugar esperando para ayudarnos a nosotros. Amén. Jesús nos compara con las ovejas. Sí, nos compara con las ovejas. Comparándonos con las ovejas, Él como el pastor de nosotros, Jesús dice en Juan, el libro de Juan, capítulo 10, versículo 27. Vamos a ver qué dice Jesús. Juan 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Amén. Gloria a Dios. Amén. Si tú eres oveja de Dios, si tú eres hijo de Dios, tú vas a escuchar la voz de Dios, vas a reconocer la voz de Dios, porque Dios sembró en ti el Espíritu Santo para que te guíe. Amén. Así que no te puedes confundir con las cosas malas. Aquí dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Por qué? Porque las ovejas saben quién
es Jesús. Aleluya. Ellos lo conocen, le pertenecen y lo reconocen por el sonido de su voz. Amén. Y Él es quien siempre los guiará amorosamente, con amor, por el camino correcto y una obra feliz. Amén. Si usted ha tenido un perro y tú estás afuera y no has llegado a la casa y llamas al perro, el perro conoce tu voz. Amén. Y comienza a menear, empieza a menear la cola, porque sabe que es su amo, es su dueño. Pero si otra persona le va a hablar, no le va a hacer caso, más bien le va a ladrar, porque no conoce la voz de esa persona. Así debemos estar nosotros conociendo la voz de Dios. Saber realmente cuándo Dios nos habla y cuándo es el enemigo que está hablando. No crean que el enemigo está quieto. Él quiere confundir. Él vino aquí a esta tierra para confundir, para mentir, para robar, para hacer miles de cosas, para engañarnos, para que no lleguemos a la presencia de Dios. Ese es el trabajo de él. Por eso es importantísimo, jóvenes, leer la palabra de Dios, meter la palabra de Dios en nuestros corazones, tenerlo todos los días presente, orar, ayunar, entrar en comunión con Dios. Limpiar nuestra casa, nuestro interior, para que el Espíritu Santo pueda habitar en esta casa. ¿Cómo escuchamos la voz de Dios? Número 3. A través de la naturaleza y la creación de Dios. A través de la naturaleza y la creación de Dios. ¿Cómo así a través de la naturaleza? Vamos a ver en Romanos, el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 20. Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. La naturaleza también, a través de la naturaleza podemos escuchar la voz de Dios. Aleluya. Sí, Amén. a través de los detalles y la magnífica belleza de todo lo que Dios ha creado, podemos escuchar su voz. ¿Cómo? Al observar la fuerza de la hormiga para almacenar alimentos durante todo el verano, aprendemos sobre la sabiduría y la laboriosidad del trabajo en equipo. Las hormigas, si ustedes observan, ellos trabajan en equipo. Ellos nunca trabajan solos. Siempre están unidos para ayudarse unos a otros. Aunque mueran todos, siempre van a estar ahí. Amén. Nosotros los seres humanos solo que queremos hacer nosotros aisladamente, por mi cuenta. Eso no trabaja así. Aprendemos de la naturaleza. Al estudiar los cielos, entendemos más de la grandeza de Dios. Y a través de plantar y cultivar un jardín, escuchamos sobre milagros de muerte y renacimiento de Dios. Dios diseñó y les habló a todos para que existieran. Dios habló. Cuando Dios iba a hacer el hombre, dijo, hagamos al hombre. Amén. Y sopló su aliento de vida en él. Y hablaba con Adán. Hablaba con tanta gente. ¿Cómo escuchamos la voz de Dios? Dios nos habla, número 4, a través de otros creyentes. A través de otras personas. Dios puede usar un amigo, un maestro, un padre o un predicador para transmitirnos su mensaje de verdad. Dios utiliza a cualquier persona para llevar su mensaje.
Sus palabras pueden venir como una advertencia, una bendición o como una verdad profética sobre nuestra vida. Ya sea que elijamos escucharlo o ignorarlo, depende de quién, de nosotros. Nosotros escogemos si queremos escuchar la voz de Dios o no lo queremos escuchar. Porque Él habla de diferentes formas. Amén. Él puede utilizar hasta un niño para hablarte. Amén. Por eso es importante prestar atención. Amén. Ahora, debemos preguntarnos, ¿sus palabras se alinean con las escrituras? Eso es importante. ¿Dios confirmará o afirmará esa verdad en nosotros? Eso es una pregunta que tenemos que hacer cada vez que sentimos la presencia de Dios hablándonos, comunicándonos algo. Pero mira lo que dice el libro de Santiago. El libro de Santiago, capítulo 3, versículo 17. El libro de Santiago, capítulo 3, versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ahí está. Dios nos habla en numerosas ocasiones y a través de otras personas. Sí, Él nos habla de diferentes formas. Por ejemplo, un buen amigo, un maestro, tus padres, un hermano de la iglesia, las palabras de un pastor que te han desafiado y a veces te han quebrantado el corazón. Dios habla con diferentes formas. Él puede mandar a cualquiera a tu casa. Te toca a ti abrirle la puerta para que pueda entrar el Señor a tu vida. Amén. Yo me imagino cuántas personas han llegado a tu casa y quiere hablar del evangelio y le has cerrado la puerta. Lo has rechazado. Yo les recomiendo que no lo hagan, porque es la voz de Dios. Quizás Dios quiere estar habitando en tu casa y tú le cerraste la puerta. Dios nos habla en numerosas ocasiones a través de otras personas. Yo les repito, por ejemplo, un buen amigo, un maestro, tus padres, un hermano de la iglesia. Las palabras de un pastor que te han desafiado todo el tiempo y a veces te han quebrantado el corazón. Escúchenme bien, papá y mamá. Escúchenme bien. ¿No han escuchado a Dios hablándoles a través de sus propios hijos mientras sus palabras puras y honestas te aclaran el corazón y el espíritu? Recordándote las verdades prioritarias de Dios. Muchas veces tus hijos, padre, te están hablando a través del Espíritu Santo de Dios. Sí, papá y mamá. Muchas veces los propios hijos les habla. Por eso es importante prestar atención, porque no sabemos a quién Dios va a utilizar para llevar la palabra de Dios. Amén. No todo el tiempo va a ser un pastor. Es importantísimo prestar atención, escuchar a la persona cuando habla y te vas a dar cuenta si es de parte de Dios o no. No porque sea un niño, no porque sea un joven, tengamos mucho cuidado. Por eso es importante que el Espíritu Santo te abra el oído para escuchar. El Señor dijo, el que tiene oído, oiga lo que la palabra de Dios le quiere decir. Por eso es este tema. ¿Es posible que Dios le puede hablar? Claro que sí. En estos tiempos todavía Dios habla. Puede que todas estas cosas no te parezcan formas de escuchar la voz de Dios. Sí, usted puede decir, yo no creo eso. Pero es posible reducir a Dios a nuestra propia imagen si
insistimos en él, actúe o reaccione de cierta manera. Dios es más grande que eso. Una vez habló a través de un burro. Amén. Sí, Dios utilizó un burro para hablar. Pastor, es verdad. ¿Cómo es eso? Busquemos en Números. El libro de Números, capítulo 22. No les voy a leer toda la historia porque es una historia bien grande, pero les puedo decir que sí, él utilizó un burro para hablar. Números 22, versículo 28. Números 22, versículo 28. Entonces Jehová abrió la boca al asna, un burro, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Dios utilizó al burro para hablarle a Balaam, porque Balaam lo estaba golpeando mientras que el burro estaba viendo adelante el ángel de Dios y Balaam no lo estaba viendo. Y Dios utilizó al burro para que le hablara. Si Dios utilizó a ese burro, ese animal, ¿por qué? ¿Cómo no puede utilizarlos a nosotros? Dios, Él es Dios. Él es Dios. Él utiliza cualquier cosa para llevarnos a nosotros al reino, a su reino. Él lo que Él quiere hacer es salvarnos, llevarnos a la vida eterna. Amén. Pero nosotros muchas veces nos cerramos. Después queremos culpar a Dios. Dios no tiene culpa de que tú te has cerrado la puerta. Él te ha hablado en diferentes formas y sin embargo no quisiste escuchar. ¿Por qué entonces no puede hablar a través de nadie en cualquier momento o de la manera que él quiera? ¿Por qué? Él lo puede hacer. Él lo puede hacer. La conclusión es que si somos sus hijos, Dios nos ama incondicionalmente y nos escatima esfuerzos. Él no va a escatimar esfuerzos para mostrarnos el camino correcto. Él lo va a hacer. Nos toca a nosotros creerle o no creerle. Tan sencillo como eso. A nosotros nos toca decir es cierto o no. ¿Voy a hacer caso o no voy a hacer caso? Pero Él nos habla. Todos los días Dios nos habla. Amén. Nosotros, vuelvo y repito, estamos tan ocupados, tan metidos en nuestra situación, en nuestro problema, que no escuchamos la voz de Dios. Tenemos que buscar un lugar y sentarnos calladamente un ratito para que Dios tome el control, para que Dios no puede hablar. Él no puede estar hablando y tú hablando. Él habla y tú hablas. No. Tienes que sentarte calladamente a escuchar la voz de Dios. Es cuando Dios te va a hablar. Escuchar su voz audible sin duda ajustaría su realidad de una manera asombrosa. Gloria a Dios. Aleluya. Quinta manera de escuchar la voz de Dios. Número 5. A través de la música. De la música. Sí, a través de la música. Una de las formas en que yo puedo sentir más la presencia de Dios, el pastor Williams, es escuchar lo mejor de su voz, es cuando lo alabo a través de la música. Sí, los elogios me llaman la atención al instante, como la orden de un sargento a sus soldados. Las palabras y las notas traen un consuelo a mi vida, una emoción, una pasión relajante que me abren los oídos y el corazón y me levanta el ánimo inmediatamente de trabajar. Amén. Sí, yo escucho alabanzas todos los días, en la mañana, tarde y noche. Me encanta porque me habla a través de la alabanza. Hay alabanza que te parta en el corazón, que tú lo sientes naturalmente.
Increíble. Así que a través de la alabanza también Dios te habla. Es otra forma de que Dios quiere comunicarse contigo. Tenemos que prestar atención a eso. Mira lo que le pasó a un rey Josafat. Dice, Josafat, rey de Judá, se enfrentó a un enorme ejército de enemigos que podrían haber destruido fácilmente a su pueblo. Pero él habló con Dios e hizo algo extraordinario. Sí, él habló con Dios. Vamos a verlo para que usted vea un poquito. Leemos en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 1. Vamos a pasear un ratito por ahí. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 1. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Versículo 2. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en Asesón Tamar, que es en Gadí. Verso 3. Entonces él tuvo temor, tuvo miedo. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judea. ¿Qué hizo él? Se humilló ante el Señor, humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judea. Verso 20. Y cuando se levantaron por la mañana, nacieron por el desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, escucha lo que dijo Josafat, oídme, Judá, y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros, creed a su profeta, y serás prosperado. Y habitó consejos con el pueblo. Puso algunos que cantasen y alabasen, que cantaran en medio de una guerra a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. ¿Qué estaba haciendo Josafat en medio de la guerra? Cantando alabanza en una guerra. Increíble, esa es la confianza, la fe en Cristo Jesús. El rey Josafat se enfrentó a un enorme ejército de enemigos que podían haber destruido fácilmente a su pueblo, pero hizo algo extraordinario. Con una declaración de que sus ojos estaban puestos en Dios, envió un coro de cantantes de alabanza. Josafat nombró hombres para cantarle al Señor y alabarlo por el esplendor de su santidad cuando salieron a la cabeza del ejército. Él les dijo, den gracia al Señor porque su amor perdura para siempre. Amén. Josafat le habló a Dios. Sí, Josafat le habló a Dios. Y Dios le habló. Dios le respondió. Dios le respondió claramente. Dios lo liberó su poder, y el ejército de Josafat derrotó a su enemigo. No tuvo que utilizar las armas. ¿Qué utilizó? Solamente la alabanza. La alabanza tiene poder. Aleluya. Sí. Por eso que el diablo quiere destruir a todos los músicos de las iglesias. Porque él sabe que la alabanza lo golpea, tiene poder. Amén.
Si nosotros, los que estamos enfrente de un grupo, ministrando un grupo en la iglesia, sabemos cómo trabajar eso, golpearíamos fácilmente al diablo. Amén. Tenemos que tener primero ayuno, oración y adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ser humilde, dejar que nuestro Dios sea que trate con nosotros. Josafat sabía eso. Dios le habló. No tuvo que utilizar armas ni nada. Simplemente la alabanza. Con la alabanza. Por eso que yo escucho alabanza en la mañana, en la tarde, en la noche. Porque la alabanza tiene un poder espiritual. Amén. Dios habita en medio de la alabanza. Amén. Es importantísimo saber eso. La número 6, cómo Dios nos habla. Dios habla a través de nosotros. Número 6. A través de las circunstancias que nos pasan en la vida. ¿Cómo así? A través de las circunstancias. Cuando otros dicen escuchar a Dios por las circunstancias, trato de advertirles que prueben sus conclusiones con otra evidencia. Tengan mucho cuidado. No me digan, Dios me dijo esto, Dios dijo eso. Prueben los espíritus. Amén. Si de verdad son de Dios. También el enemigo dice muchas cosas. Hay que tener mucho cuidado. Dios es un Dios santo. Y a menudo usa las circunstancias para llamar nuestra atención. Sí, nos pone situaciones muchas veces porque estamos muy distraídos, estamos muy alejados de Él. Y la única forma para traernos nuevamente con Él es a través de las circunstancias de nuestra vida. Es la única forma. Pero generalmente lo confirmará de otras maneras. A través de Moisés, Dios usó las circunstancias, sí, para convencer al líder de Egipto de liberar al pueblo de Dios de la esclavitud. Pero el faraón no quiso escuchar. Dios utilizó a Moisés, utilizó circunstancias. ¿Qué hizo? Le envió plagas. Le envió plagas a Egipto, ¿verdad? Para que liberara a su pueblo. Utilizó las circunstancias. Algunas veces Dios usa nuestras circunstancias para probar nuestra fe. Sí. Nosotros decimos que tenemos fe, pero cuando nada pasa, claro que sí. Cualquiera puede tener fe mientras que no sucede nada. Pero cuando comienzan las tribulaciones, los problemas, las dificultades, ahí es donde tenemos que demostrar realmente si tenemos fe o no. Algunas veces Dios usa nuestras circunstancias para probar nuestra fe. No siempre sabemos cómo interpretar las cosas que nos pasan. No sabemos cómo interpretarlas. Nos decimos, ¿por qué nos pasa esto? Dios sí sabe. Una de las primeras cosas que generalmente le pregunto a Dios cuando las circunstancias cambian, Dios, yo le pregunto, ¿hay algo que quieras enseñarme a través de esto, Señor? Ya yo aprendí a hablar con el Señor. Yo no veo las circunstancias, yo no veo las dificultades, yo veo lo que Dios quiere enseñarme a través de eso. Porque siempre a través de eso hay una lección, hay una enseñanza. Entonces es la forma correcta preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres enseñarme a través de esta circunstancia? ¿Qué me quieres decir, Señor? Ayúdame a entender, Padre Santo. Ayúdame. La forma número 7, como Dios habla a través de nosotros, ¿verdad? Dios, a través de su Espíritu, Dios nos habla. A través de su Espíritu Santo. Estamos hechos a imagen de Dios. Y cuando confesamos a Jesús, lo seguimos como nuestro Señor y Salvador. Su Espíritu viene a vivir en nosotros. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo viene inmediatamente a morar dentro de nosotros.
Sí. Amén. Él viene a morar dentro de nosotros. ¿Cómo así, pastor? Vamos a buscar en el libro de Juan. Me encanta la Biblia porque la Biblia nos aclara las cosas. El libro de Juan, capítulo 14, versículo 17. Juan 14, versículo 17. Nos dice de la siguiente manera. El espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. El mundo no puede recibir ese Espíritu Santo. Amén. Nosotros sí que tenemos la comunión con Dios. El Espíritu Santo habita dentro de nosotros. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. El Espíritu de Dios nos habla a través de nuestra conciencia, ayudando a tomar las decisiones correctas. Sí. Cuando somos tentados, ese mismo Espíritu nos advierte y nos empuja a hacer lo correcto. Para eso es el Espíritu Santo. Amén. Yo dependo del Espíritu Santo de Dios para darme dirección. Yo no vengo a predicar así por así. Yo dependo del Espíritu Santo que me diga qué es lo que Él quiere que yo hable. Yo no hablo por hablar. Por eso yo entro en ayuno, oración, comunión con Dios, levantarme a las 4 de la mañana, buscar la presencia de Dios. Hay momentos en que las ideas aparecen en mi mente de forma totalmente inesperada y a veces directamente después de una súplica de ayuda de Dios. Las buenas ideas que le atribuyo a Dios, porque después de todo, Él es la fuente de todo don bueno y perfecto. Amén. Él es la fuente de todo don bueno, el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué supones que 10 personas pueden escuchar un sermón, pero cada persona se irá con una verdad diferente que se aplica a él? El Espíritu Santo. En algunos casos, el predicador nunca habló lo que la gente dice que escuchó. Muchas veces eso puede ser el resultado del Espíritu Santo de Dios hablándole a usted en rema. Sí. Hablándole a usted personalmente. Una palabra de verdad viva que respira a nuestro espíritu. Es cuando la Escritura cobra vida para nosotros, porque es verdaderamente inspirada por Dios. Amén. A través del Espíritu Santo escuchamos la voz de Dios. ¿Cómo Dios nos habla? Número 8. Número 8. A través de la oración. Dios nos habla a través de la oración. Cada forma en que he compartido que Dios puede hablarnos hoy se combina con la otra. Dios a menudo nos habla a través de su espíritu, a través de la oración. Puede que no sepamos cómo orar, pero la palabra de Dios nos dice que su espíritu intercede por nosotros. Sí. Puede que tú no tengas la idea cómo hacerlo, pero el Espíritu Santo te va a guiar. Él está ahí porque Él sabe tus intenciones. Él conoce tus pensamientos. Él sabe que tú quieres estar con Cristo Jesús y Él intercede por nosotros. Y si cree que no es así, busquemos en Romanos. Romanos capítulo 8. Versículos 26 y 27. Romanos 8, 26 y 27. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos,
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahí está. Verso 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos que somos tú y yo. Amén. A menudo, a través de una combinación de ayuno y oración, nuestra mente se vuelve más claras y nuestros corazones son más sensibles a la voz de Dios. De nuevo, es posible que no escuchemos la voz literal de Dios, pero su espíritu confirma una cierta dirección o respuesta para nosotros. A medida que las distracciones se desvanecen, podemos sentir su dirección de una nueva manera. A veces, mientras oramos, el Espíritu de Dios nos recordará una escritura, una verdad en su palabra que podemos aplicar directamente a la situación. Sí, eso sucede de inmediato. No siempre. Ha habido ocasiones en que la que todavía no tenía idea de qué hacer cuando estoy preparando el mensaje. Sí, he tenido situaciones, pero en fe le agradecí a Dios cada vez y sin embargo, Él respondió un día, una semana. Entonces, un día en la ducha o en la cama surge un pensamiento. Ese suave susurro que solo puede venir de Él, de parte de Dios. Amén. Acompañado de su paz, su Amén. tranquilidad. Es ahí cuando Dios te habla. Cuando tú estás quieto, es cuando Dios te va a hablar. Dios no puede hablarme que estás caminando para aquí, para allá, estás hablando por teléfono, estás haciendo esto. Tiene que estar tranquilo para que Dios te pueda hablar. Tú eres único. Tú eres único. ¿Dios nos habla a todos de la misma manera? No. Todos somos únicos. ¿Son estas las únicas formas en que Dios habla hoy? No. Dios es creativo. Él habla de diferentes formas. Él habla de muchas maneras, incluso a través de los milagros. Amén. Él todos los días nos habla, todos los días. Recuerden una verdad. Independientemente de la forma en que Dios elija revelarse o hablarnos hoy, recuerda una verdad. Dios nunca contradecirá su palabra. Y el mensaje que da siempre traerá gloria a Dios. La Biblia advierte sobre agregar algo a la palabra de Dios, inspirada por Dios, o aceptar cualquier otro mensaje que no sea de parte de Dios. Sí, la Biblia habla de agregar o quitar algo de la verdad. Hay que tener mucho cuidado. Por eso es importante, importantísimo escudriñar la palabra de Dios. Tener el hábito de leer la palabra de Dios. Vamos a ver en Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, capítulo 22. Apocalipsis, capítulo 22, versículos 18 y 19. Dice así: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, el libro de la Biblia. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Verso 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro.
Ahí está. Nadie puede quitar ni agregar nada de la palabra de Dios. Si no están en problema, están en una situación bien difícil. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios fue escrita directamente de la boca del Señor. La palabra de Dios es el Espíritu Santo de Dios. Nadie puede jugar con ese libro. No lo pueden hacer. Por eso es importante, antes de estudiar la palabra de Dios, antes de abrir la Biblia, entrar en una oración y pedirle a Dios que te aclare, que te dé la sabiduría para entender. Por eso que muchos no pueden entender, porque lo quieren leer como un libro cualquiera. La Biblia no es un libro cualquiera. Amén. No lo podemos tomar como un libro cualquiera. Es un libro inspirado por la palabra de Dios, por la voz de Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Y solamente te va a hablar cuando tú entras en oración, pidiéndole a Dios con un corazón limpio y puro, que tú quieres saber la verdad. Entonces Él abrirá las ventanas de tu conocimiento y te va a hacer entender la Biblia. Es así. Es así. Entonces aprendimos hoy 8 maneras en que Dios nos habla. Amén. Gloria a Dios. Así que Dios nos puede hablar, sí. Así como habló con Moisés, con tantas personas en el pasado, todavía en el presente Dios nos sigue hablando. Lo que pasa, como les dije, es que estamos afanados a nuestro diario vivir en cómo están las deudas, cómo va esto, mi trabajo, que mi situación, y no prestamos atención a la voz de Dios. Descansemos un ratito. Démosle una oportunidad, déle una hora al Señor. Siéntese nada más, calladamente, y escuche lo que Dios tiene que decirte. Él te quiere hablar hace rato, no es ahora. Él siempre nos quiere hablar, pero nosotros no le demos la oportunidad. No le prestamos la atención debida. Eso es lo que pasa. El Espíritu Santo te está diciendo, te está clamando, te está diciendo, óigame, aquí estoy. Quiero llevarte a la cruz de Cristo. Quiero que me acompañes. Pero yo no lo puedo hacer si tú no me das el permiso. Por favor, ábrele el corazón a nuestro Señor. Entréguele su vida a nuestro Señor Jesucristo. Él nada más nos quiere salvar, Él no quiere hacer nada malo con nosotros. Él simplemente nos quiere bendecir, nos quiere proteger, nos quiere ayudar a caminar en este mundo tan hostil, en este mundo perverso, lleno de maldad y tantas cosas. Dios nos quiere ayudar. Como les dije la semana pasada, Él no está clavado en la cruz. Él se bajó hace rato de la cruz. Él está en medio de cada uno de nosotros. Él vino aquí para ayudarnos a caminar en este mundo. Nosotros somos los que tenemos que darle la oportunidad. Démosle la oportunidad al Señor. Te lo pido. Ayúdenme a que ustedes encuentren el paso. Los pastores estamos aquí para guiarlos, pero solamente ustedes deben tomar la decisión. Nosotros no podemos tomar esa decisión por ustedes. Por eso todas las semanas predicamos para que ustedes escuchen la voz de Dios, abren sus oídos, abren su corazón, haga que Él haga transformaciones grandes en su vida. Sí, Él lo puede hacer, Él puede transformar tu vida. No importa lo que hayas hecho. Entrégale todo eso al Señor. Arrepiéntese y entrégate al Señor. Y Él se encargará de todos los demás. Él todavía en estos tiempos está haciendo milagros. Los milagros no solamente eran el tiempo pasado. No. Uno de los milagros que Él hace todos los días
es que nos levantamos en la mañana. Porque Amén. nos acostamos y no sabemos si vamos a levantarnos el día siguiente. Es un milagro cuando nos levantamos. Por eso tenemos que decirle gracias, Señor. Gracias por permitirme ver un nuevo día. Sí, Él todavía hace milagro. Ok, siento orar por ustedes. Voy a orar nuevamente para que entreguen y reciben al Señor. Yo sé que en medio de tanta gente conectada, tanta gente que me están escuchando acá afuera, en la vecindad, siempre hay uno que el Espíritu Santo le ha hablado y le dice, pastor, heme aquí, yo quiero aceptar al Señor en mi corazón. Yo les voy a ayudar con una oración. Repitan después de mí. Amantísimo Padre Celestial, Padre Santo, yo me arrepiento de mis pecados, Señor. Sé que he cometido muchas cosas, Señor, pero estoy adelante de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Quiero entregar mi vida a ti, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Acéptame, Señor, en el nombre de Jesús, como tu Hijo, Padre Santo. Sé que moriste en esa cruz por mí, Señor. Sé que hiciste tanto sacrificio por mi Padre. Y yo quiero aceptarte en el día de hoy con mi único Salvador, mi Padre Celestial, mi Príncipe de paz. Quiero aceptarte, Señor, en el Señor. Me entrego, Señor, entrego mi vida, mi mente, mi corazón, todo mi ser, Señor, a ti, Padre Santo. Quiero estar contigo, Señor, en la patria celestial, Padre. Acépteme, Señor, tal como soy. Soy un pecador, Padre, pero tú eres un Dios de misericordia. Gracias, Padre, por aceptarme, Señor. No soy digno de estar al frente de ti, Padre Santo, porque he cometido tantas cosas, pero sé que tú eres un Dios misericordioso. Sé que tú estabas clavado en esa cruz por mí, Señor. Por eso me rindo ante ti, Señor, entregándote todo, Padre Santo. Te acepto como mi único Salvador, Señor. Escribe mi nombre, Señor, en ese precioso libro, Padre Santo. Padre, te doy las gracias, Señor, por aceptarme, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Estoy arrepentido de todo, Señor, y no quiero marchar atrás, Señor. No quiero volver atrás, Señor. Ayúdame, Señor, a estar siempre en tu presencia, Padre. Gracias por aceptarme, Señor. Te doy las gracias en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gracias. Gracias por aceptar al Señor en tu corazón. Muchas gracias. Gracias. Amén. Amén. Aleluya. Hacemos un alto en nuestras vidas y escuchemos la voz de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Nos deleitamos con una alabanza más antes de seguir con los otros puntos. Mr. Grady.